hablando de guita y de su situación económica todos los días, pero le dicen, che, vamos a hablar de economía. Bueno, está ese monstruo en el mundo que se llama economía, que nosotros no entendemos nada de ello, y las políticas económicas terminan siendo las decisiones más importantes en la historia de un país y nosotros no entendemos de ellas y además nos encanta quejarnos por sobre todas las cosas. Entonces construimos quejas sin fundamentos y así los asados se van a lugares y las comidas entre amigues se van a lugares donde todos somos asnos gritándonos en la cara, cosas que no existen. O gente que cree que sabe un montón. Sí, por eso. Suele Para resolver este problemita, esta disfuncionalidad social, trajimos a Candelaria Boto. Bienvenida. Hola, linda reflexión de bienvenida, me gustó. Y no viste que pasa mucho eso. Yo estoy harto de las cosas. Y sí, boludo. Y si después que se lavaron toda la guita y al final bueno, quedó $1. Sí, nadie sabe nada. Medio vacío todo está. Vi un informe. Como uno sabe menos que esa persona vacía, tampoco podés, tipo. Claro, entonces. No me rompan los huevos, le digo yo. Pero igual que me rompan los huevos. Te quiero decir algo. No es solo de nosotros y nuestros amigos y nuestros asados. Es también de políticos que lo dicen al aire en medios de comunicación. Sí. No, o sea, ya está reinstalado que de economía hablamos todos. Sí, a mí hace poco te iba a preguntar por una declaración de Martín Tetaz que habla de las políticas económicas de Mauricio Macri, que siendo como parte del mismo bloque llama la atención, pero él dice algo como que lavó toda la guita que pidió, la dice así abiertamente, y le dicen, ¿me estás hablando del líder de tu espacio? Y él dice, no eres el líder de mi espacio. Bueno, es Mauricio que ya pasó, pero yo estoy con... Es que lo están dejando... Tetaz viene del radicalismo igual, hay que entender claro. que las fuerzas que sí, componen él dice Cambiemos. eso, yo soy del radicalismo y él fue el líder de Cambiemos cuando yo no estaba. Claro. Y ahora sí, pero la declaración la voy a buscar, la tengo guardada, te la busco para el final de la columna. Me gusta, ¿sí? me gusta. Te la prometo, como un regalo. Bueno, cerramos con las declaraciones de Tetaz. Que te debe encantar. Me cae tan bien. Te debe caer tan, pero también. Es de tu Martín. línea editorial. Recontra. Candelaribot. Sí, la idea es que hablemos justamente, como decían en la reflexión, de estas decisiones económicas que nos impactan en nuestra experiencia diaria, y no solo en el hoy, sino también en el mañana. Y hablando del mañana y los próximos 10 años de la Argentina, está la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Siempre. Siempre no, desde 2018. Es como un sueño recurrente. Pero desde 2018 antes se había ido. Pero la negociación... ¿Pero cuánto tiempo? ¿Se fueron 10 años? Sí. ¿Del 2008 al 2018? Bueno, unos 10 años sin el Fondo Monetario Internacional agarrándonos así de los testics. Te hago una pregunta. ¿En qué avanzó la negociación desde que arrancaron a negociar? Porque básicamente desde que este gobierno tomó el poder, están negociando la deuda. O sea, ¿en qué se avanzó? Tomó el poder, está muy bien. Tomó el Palacio de Invierno. Sí, tomó el poder. Lo tomó. Lo tomó por voto popular. Claro. Pero lo tomó. Le dieron. Sí. Bien. Y lo tomó. Sí, es verdad. Sí, lo tomaron. Sí, lo dieron y lo tomó. Bueno, bien. Viene lenta la renegociación con el fondo. Primero se hizo la renegociación con acreedores privados, recordemos eso. Y después supuestamente se venía ya la renegociación con el fondo, pero hay cosas sobre la mesa que no se terminan de poner de acuerdo. Una mesa de negociación es eso, es un país donde dice, bueno, yo te debo tanto, somos el principal deudor del Fondo Monetario Internacional. Y también fue un préstamo raro en los propios términos del fondo. Fue mucha plata que se usó muy rápido. Entonces rompió ciertos estatutos del propio fondo. Y eso es una carta de negociación para la Argentina. Claro, el Fondo Monetario no es un banco, es un organismo multilateral donde pero muchísimos países son parte. Todos ponen un poquito de plata, digamos, y vos tenés poder según la plata que pusiste. Bien. ¿A motivo de qué ponen un poco de plata? ¿Como motivo de cuota mensual, anual, por décadas? ¿Cómo ponen la plata? Pensemos que el Fondo Monetario nace después de la Segunda Guerra Mundial como un organismo para resolver problemas de balanza de pagos y problemas para los países. Entonces es como decir, bueno, tenemos algo que es internacional, que nos ayuda cuando estamos mal, digamos, es como un organismo internacional que nos ayuda cuando necesitamos plata y que también guía un poco las direcciones de las políticas económicas. Bien. Históricamente el fondo ha sido de una teoría económica muy ortodoxa, digamos, bajar el déficit, bajar el gasto público y pagar dólares en deuda. Entonces ahora hay como más discusiones con todo esto del COVID, con los derechos especiales de giro que llegaron a los países, de decir, bueno, ¿cuál sería el rol del fondo en por ahí tratar de levantar a la economía en vez de hundirla, ¿no? En el 2001 el fondo nos empujó al abismo. Pero nadie los regula.
nadie, ningún organismo internacional le puede poner un freno. Por ejemplo, acá, prestaron demasiada guita que se gastó en poco tiempo. Se supone que había unas reglas y ellos mismos las están violando. Sí. Christine Lagarde después de esto se bajó, se fue, se renunció y dijo, chao, nos vimos, vacaciones, cambiaron de titular. Cambiaron de titular O sea, y vino sucede Cristalina. algo que decís cerramos y acá se fue el gobierno que había cerrado ese trato, allá se fue la titular que cerró ese trato. O sea, Duhovne y Lagarde cerraron esto, ¿no? Sí, o sea, bueno. Entre gobierno... pitos y flautas, como quien dice. Sí, fue un acuerdo como muy particular. De hecho, el gobierno dice fue un acuerdo político, digamos, Sí. se Ajá. prestó esta plata por la reelección de Macri. Y nadie los regula. El tema es que Nadie puede llamar y decir, che, es ilegal lo que están haciendo o está mal. sí hay comisiones y hay intentos de decir, che, esto está mal. El tema es que se negocia dentro del propio Fondo Monetario, Claro. digamos. Ahora, ¿es real que... Bueno, no, entonces no, nadie bueno, lo regula. pero, pará, Son Está negociaciones. bien, pero ¿es real que rompieron ese límite que existía? Sí. O sea, había un límite de cuánta plata puede prestar el fondo y el fondo en este caso prestó más de lo que podía prestar. No solo la cantidad, sino también que es parte del estatuto del fondo que esa plata no puede financiar un proceso de fuga de capitales, digamos. Ah, Es mirá. parte de esa, que hay que controlar esa cuenta capital para que esos Sí. dólares no entren y se vayan. Ok. Y eso no sucedió, digamos. ¿Y eso de lo que hecho, pasó? el préstamo, primero se hizo un préstamo, después hubo nuevas corridas cambiarias y ese préstamo se agrandó. O sea, vos Claro. sabías que había una fuga de capitales y vos le diste más plata. Ok. Entonces hay una responsabilidad del fondo en ese préstamo. Entonces lo que dice actualmente el gobierno es, vos fuiste responsable en Sí. esta locura que le pasó al país, sos parte responsable, entonces eso está usando como argumento para negociar. Eso se está usando como uno de los argumentos para renegociar y otro también es cuestionar, en el fondo, los países cuando prestan más plata de la parte que ellos pusieron, tienen que pagar una sobretasa. Sí. Y esa sobretasa crece cuando el préstamo es más de a 3 años. Todas las condiciones Sí. que cumplimos nosotros. Pedimos plata de más y además la que queremos pagar a 10 años. Eso son casi $1.000 millones por año. Digo, no es una discusión menor. Parece Bien. algo chiquitito, no es una discusión menor. Y lo que se está discutiendo es, che, yo te estoy pidiendo plata porque la necesito y vos me haces que te pague encima una sobretasa, cuando en realidad vos no sos un banco. Claro. Digo, no es que tu fin es el lucro, sino que tu fin se supone Se que supone es que es ayudar. sí, ayudar, cooperar, ¿viste? Sí. Tratar de que siga el sistema lo más fluido posible. Eso dice la placa de oro. Eso dice la cuando placa, entras, claro. sí. Ese fue el sueño El del subtítulo de comienzo. LinkedIn dice Sí, eso. sí, sí. Dice FMI, abajo dice ayudando a la gente Por a un salir mundo más adelante. equitativo. Sí. y es como- Exacto, por un Sí. mundo más Sí. equitativo, totalmente. Creo que totalmente. sí. Y históricamente, Sí. ¿hay países que hayan salido adelante con la ayuda de este tipo de fondos? ¿El Fondo Monetario o el Club de París o lo que sea? Bueno, grandes discusiones. Por ejemplo, Grecia es un ejemplo donde salió mal, ¿no? Donde se aplicaron todas las políticas que quería el fondo. Y No, le fue ejemplo que muy salió a mal debes Grecia. tener bocha. Bocha. Argentina en el Toda 2001 Latinoamérica, le ¿o fue no? pésimo. Pero, Eh, digo, tenés uno que me digas, no, mira, bueno, Mali, Senegal en un momento de Porque- guerra civil pidió una No. guita y salió adelante. ¿Qué sé yo? Salió, ¿Alguien? no, pero pará, salió adelante con las directivas del fondo. O sea, Claro, ¿hay el algún caso de éxito donde el fondo prestó plata, después dio directivas de cómo manejar la economía y le fue bien a un país? Éxito del Siempre país, da no del fondo. condicionantes el Fondo Monetario. Tiene todo su equipo de especialistas que siempre da condicionantes. Está el caso de Portugal, que es interesante porque Portugal no siguió esas recetas Ajá. y le fue dentro de todo bien, digamos. No es un país rico dentro de Europa, Sí. No. pero es un país que ha salido de la crisis profunda que tenía. Sin hacerle no caso tomó al la- fondo. claro. Sin hacerle O sea, caso al tomó la fondo. plata, Pero pidiéndole no- plata, claro. O sea, tenía una deuda muy grande, Una deuda. empezaron los condicionantes con el Fondo Monetario que Sí. te dice esto, tenés que achicar el déficit público, tenés que tener una política monetaria Sí. sin regulaciones, digamos, sacar todas las regulaciones del mercado cambiario, libre cambio, menos retenciones, digamos, menos presión impositiva, como las recetas ortodoxas. Sí. Pregunta, Uy, porque uy, a Portugal le China dijo no le no. gustó. No le gustó a no China. le gustó. No, Uy. no le gusta eso. ¿Qué miras? Nada de esto No le mires gusta con a esa China. cara ¿No te de... gusta el fondo? de- No, el fondo no le gusta. No, bueno, no. Oh. ¿Lo tenías a este? Se Hace fue con el mucho que no tri- venía. Aparece hace Chai. mucho que no Se nos venía. murió el Tricaster. Había muerto el Tricaster y con mucha magia de... Quedó con un golpe el Tricaster y no, perdimos todo, ¿viste? Como- Lo extrañábamos. Sí, lo extrañábamos. Estaba siempre presente en las columnas de economía. ¿Sabés Siempre cuándo tenía algo puso? para aportar. La carita la puso, ¿sabes cuándo? Cuando ella dijo menos presión impositiva, menos presión impositiva, dijiste. Y ahí Sí, Chainarul, sí, mirá, me gusta. Tensión. ¿Te gusta la presión impositiva, China? no le gusta nada. Ahora, dicen que ninguna de esas plata se puede usar para fuga de capitales, pero todo el resto del panorama está ideal. Sí, Si vos no además querés de poner que... ningún tipo de regulación cambiaria y no hay presión impositiva, por lo menos el pueblo argentino lo que te hace es fugar la tuti.
Sí, también hay que decir que la presión impositiva en Argentina está mal direccionada porque hoy en día lo que se paga de IVA es el impuesto que más recauda y después la gente que tiene más plata no es la que más impuestos paga. Claro, Entonces claro. está mal distribuida y eso es válido. Digo, es recontra válido y hay que ver cómo cambiarlo. El tema es que si estás 1 año y medio para cada uno ya un impuesto a las grandes fortunas de única vez, bueno, se entienden como las presiones políticas que imposibilitan Bien. eso. Hay un punto muy importante de la renegociación con el Fondo Monetario que no se está hablando tanto ahora porque son las elecciones y es un tema antipático, que tiene que ver con los subsidios a la energía. Digamos, todos, todas y todos en Argentina estamos subsidiados en la tarifa eléctrica. Sí. ¿Ahora todavía sí? Todavía, Sí, sí. total. ¿Vos cuánto pagas de luz? Fortuna. ¿Por qué? No sé, un montón, Viven pero en el Yo pago fortuna, 1.000 ¿eh? pesos por mes. No, ¿Del yo mismo ya te edificio? digo. Sí, boludo, vivo abajo tuyo. Bueno, entonces tengo un problema en el medidor. Qué loco. ¿Vos cuánto pagas de luz también? Nada de nada. Pará, yo ya 400 lo voy a ver pesos. en A mí me ¿Vos, llegaron Luqui, que vivís en una 3.800 mansión, pesos. 3.800 me llegaron. ¿Cuánto? 3.800. Sí. ¿Sabes qué pasó? Tal vez tu Está dentro departamento del horno. estaba vacío antes, Sí. entonces lo que te cambió hace que Puede tengas ser. que pagar más. ¿Cómo? El Te próximo pasó de año categoría. Claro, te pasó de categoría. ¿Hay categoría de uso de luz? Sí, obvio. un montón. La Tenés Play, que mirar bro. que es R algo. Igual tu yo me categoría. imagino que vos te vas y dejas el aire prendido. No, 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 sí. te juro, La te Play- juro que no, la te lo Play juro. está Te lo juro consumiendo. porque Ahora no, pero- le agarra un bobazo a Luqui ahora. Está Eh, bien, y está bien eso que vos jures, yo- pero al principio de año lo hacías. Lo hice una vez y me cagaron bueno. a pedos. Bueno. Yo pago 2.700 de luz. Y vivís en una mansión, en un Sí. barrio muy adinerado de la Sí. ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, En a el- eso en voy. el- si no es el más, le pega ahí en el palo. Bueno, Va, A no, eso no es voy. el más. Y porque pero está- pegan el palo, está Barrio Parque, el otro. Claro, el Barrio otro guitudo, Parque. guitudo, de así. Ponele el tercer fuerte. barrio, debe ser. Tercer barrio. Tercer barrio más pudiente de bueno, la y capital. pagás Sí. 3.000 pesos por mes. Menos Está de más 3.000. Menos de subsidiado está más que- Igual tengo subsidiado todo, que- todo LED. Todo LED. No hay Ok. una lamparita en la casa que no sea LED. Pero ¿Sabías igual. que el otro día una vecina, una señora, le tocó el timbre y le dejó una afeitadora y una espuma a afeitar porque no hay gente con barba en el barrio? Porque le está bajando el nivel al barrio. Sí, y Eh, le cortaron tengo- la Se van a entrada del auto. organizar No, los me Le vecinos. escribieron- encontraron la entrada del palio, se la cortaron Me también. escribieron en el palio, está medio sucio. Me escribieron pobre. En el, ¡ay, qué En feo! el- en el- ¡Qué maldad! Bonito. Pero feliz que le agregaste vos y la dejaste así, Sí, ¿no? sí. Parecita. Perdón, Cande. No, está muy bien, está muy bien. Pero es un tema muy, muy clave el de subsidios energéticos porque es uno de los que más pesa dentro del déficit fiscal. Bien. O sea, dentro del gasto público. Entonces es un tema que se tiene que discutir porque evidentemente hay que hacer alguna estratificación para que justamente la gente que más tiene pague más. O sea, pague más realmente lo que gasta en energía sin desatender a los sectores que claramente no pueden atender a un aumento en las tarifas como sucedió Sí. en años anteriores de 500% ¿Estaba más de aumento. subsidiado antes, puede ser? Porque entonces algo... ¿Qué es lo que me suena? Y Hubo estaba lo de tarifazos. bajarse el subsidio, ¿te acordás que estaba Te lo de podías dar- llamar y decir, claro. hola, yo me quiero dar de baja el subsidio? Porque antes pagábamos, en un momento estaban pagando 300 pesos de luz, Sí. cuando ya el cable estaba a 2 lucas, ponele. Claro, era como medio que quedaba en absurdo. cualquiera, sí. Y eso ya, o sea, es volver a tocar eso, que es lo que vos decís que no quieren hablar porque están muy cerca de las elecciones. Y es un tema antipático porque Claro. está la experiencia de los tarifazos en el gobierno pasado, que fueron Claro. tarifazos Claro. muy generalizados en un contexto medio de crisis, la gente la pasó muy mal, le decís aumento de tarifas y Sí, no, está... La pasa nadie peor. sonríe, digamos, ¿no? Obvio. Por más que uno diga, bueno, en el peso de tu salario, por ahí no te representa hoy en día tanto eso de energía y sí representa un montón de los subsidios. Digo, discutir la presión impositiva es discutir también hacia dónde se usa esa plata y esa presión impositiva. Y el gasto público es grande, ya se sabe, o sea, los números son grandes de lo que se subsidia. Sí, el tema es que ¿qué es lo que puedes ajustar ahí? Bueno, no vas a ajustar jubilaciones, No. que ya están licuándose un poco, digo, no, hay como componentes que vos Claro, no claro. podés reducir por la estructura, y bueno, los subsidios energéticos es algo que claramente no solo podés tocar, sino que lo tenés que tocar. Bien. Bien. Yendo entonces con esto de la renegociación con el fondo, pensemos que desde los Perdón, últimos- te interrumpo un Sí. segundo. Si pensamos países a los que les fue bien, tenemos Portugal y no siguiendo las recetas del FMI. no, Que se hay te ocurran un- así rápido, pero digo, Sí. realmente. Porque termina siendo una especie de bacteria que atacó a todo el mundo. Sí, No o es sea, que me terminan digas, no, ganando siempre los mismos, más esta que nada. receta fue bárbara para reconstruirnos después de la pandemia, por lo menos. Claro. ¿Entendés? Y lo que no entiendo es por qué algo que históricamente nos hizo tanto daño y que lo tenemos tan presente como un fantasma y algo tan dañino, volvemos a acudir de una manera así. Bueno, hay y algo todavía también hoy de- tienen chances políticas, tienen chances clarísimas políticas, por ejemplo, los que formaron parte del último gobierno que hizo eso. Entonces Sí. digo, quiero decir, parece ser no tan grave para el pueblo argentino.
no sé si no es grave para el pueblo argentino. Yo creo ¿O que no nos es damos grave. cuenta? Sí, también es esto, la estructura financiera internacional, o sea, qué tanta grado de libertad tenemos como país latinoamericano para decirle, bueno, salimos de esto, ¿no? Claro. Como yo lo pienso a veces, dice, bueno, no sé, cortamos con el fondo. Bueno, es una disputa geopolítica de la hostia cortar con el fondo, no podés cortar solo, porque no es que vos le debes a un banco, insisto, le debes a un organismo multilateral donde hay países, entonces son países con los que tenés relaciones comerciales, digo, Sí. hay sanciones muy Y formás concretas. parte. No, formás pero, parte. y no solo sanciones, sino también después te caen las acciones de las empresas de acá. O sea, es También. cómo te ve el mercado, es cómo te parás frente al mercado, es un Sí, caos. hoy en día el mercado, igual el acceso al mercado cambiario está cerrado. Tenemos Sí. 1.700 puntos de riesgo país. O sea, nadie puede acceder a un crédito en el mercado internacional. Eso ya lo sabemos y es así desde 2018. Sí, por si querías, estaban pensando en pedir afuera y traerla para acá, no va a funcionar. No van a creer. No van a No, vas a tener que pagar casi 17% de tasa. creer. Apa, Arriba. dura. Durísimo. Mm. No, y en este contexto ya gastamos 6.000 millones de dólares pagándole al fondo sus intereses y demás en estos últimos 3 años. Entonces lo que se está pidiendo o lo que se busca en el panorama es cerrar el acuerdo antes de diciembre. Porque en diciembre hay otro pago de casi 400 millones de dólares. Entonces es como, che, arreglemos antes, así eso lo pateamos un poquito. Bien. ¿Esos 6.000 que se pagaron son de intereses únicamente? O sea, no Vencimientos. se saldó nada de la deuda, sino que son intereses que generó esa deuda. Sí, son intereses, hay algo... O sea, estamos pagando el mínimo de la tarjeta. Me gusta el paralelo, sí, más o menos sí. Sí, porque está todo en plano de Pero, renegociación. ¿Qué? También hay que decir que este año entraron más de 4.000 millones de dólares por los derechos especiales de giro. Entonces no Sí. es que todo salió de nuestras arcas, Ok. sino que hubo como ahí una plata que entró y salió. Bien. Pero Es bueno, un esa- montón de intereses. Estamos remando dulce de leche, es imposible avanzar. Es una arena ¿Y qué movediza. me miras a mí, boludo? Yo Y no si tengo vos la sos culpa. el representante del FMI en este grupo. Yo no tengo la culpa. Yo no quiero... Me gustaría no termina tener... el aire y decís hay que arreglar, no importa cómo. No Mirá, importa en- cómo, Seamos que boludo. sí. Arreglen. Démosle la Patagonia. Esto se Yo te arregla en escuché, 5 Luqui. minutos, chicos. Con una bomba al FMI. Esto se Con arregla un en bombazo. 5... Bombita Rodríguez. Mi tía Cora diría, coche bomba, papito. Sí, pero ¿a dónde lo Es una mandas? frase de ella, coche bomba, papito. ¿A dónde lo mandas? Entonces venía mi prima y decía, no, porque tengo un novio que me trata mal. Coche bomba, No, mamita. no, claro. Decía ella. Es la "A impunidad- todo". la impunidad de los porque viejos, tengo ¿no? el almacenero Es me cobró de más. Coche bomba, papito. La impunidad de los viejos, ¿no? Sí. Las viejas fachas son una cosa espectacular a veces para la hablar. familia. Está Ni bueno hablar. tener una buena vieja facha en la familia. Sí. No, esta Porque es más no- como de ultra izquierda, pero ya violenta. Ah. Ya violenta. Es terrorista. Claro. Terrorista Es de coche izquierdas. bomba. Claro, no, si no, si no Ok. diría, no sé, tanques. Hay No, coche distintas bomba. armas. Sí, está bien. Bueno, no, Saludos a todas las viejas fachas del otro lado, son muy divertidas. seguro que están escuchando este programa. Sí, seguro. Son muy de este Muy de programa. este Son el público. Sí, sí. 3% Quieren ver- de nuestra audiencia. Es un montón. Oh, estaba en la torta. Viejas sí, fachas. viejas fachas. El celeste es viejas fachas. Centennials es menos. Así Sí, que sí, estamos bien, llegando a donde bien. queremos. Sí. Perdón, Cande. Y puedo decir algo, nada que ver, pero me acordé ahora Está bueno que- porque cuando no te distraemos, nosotros te distraemos. Bueno, perdón, vuelvo. No, pero es re lindo que Dale. estuve haciendo viajecitos y en todos los viajes que hice siempre alguien dice que escucha este programa y que le gusta un montón. Y se los quería decir porque nunca se los digo. Sí, tenemos Muy trolls en todo el federales. país. Muy federales. Muy federales. Sí, estamos Muy re contentos con hermoso. eso. Una vez, hermoso. una vez hicimos con Homero. También no me acuerdo si ya había llegado, si no estaba, o. hicimos- También entró con nosotros al programa, ¿eh? Sí. Es como, está el programa 1. No, pero hubo un No programa. es que cambiamos de batero. Fue un programa donde empezamos a bardear un montón de lugares del país y se sumaron ellos mismos de esos lugares a bardearse a ellos mismos. Fue Re lindo fue. Wild ese Off. día, Cuando ese hicimos día Wild Off. yo estaba haciendo el otro Wild. Así Ah, que estabas si haciendo tenés el razón, otro ese Wild. día no estaba, ¿ves? ¿Viste? Sí. Pusimos en duda tu palabra y te pedimos disculpas. Sí, No, disculpa, nunca loco. hagan eso, nunca Es, hagan es por la barba. Perdón. Puedes continuar. Perdón, Te juro Carlos. que yo no Perdón. interrumpo más. No, yo me fui. No, entonces en este contexto de Sí. renegociación y demás, un punto importante es quién está arriba, como decía Homero. Antes estaba Christine Lagarde, se fue al Banco Central Europeo, vino Cristalina Georgieva. Sí. Que se supone que era una mina que venía más de un palo más reformista, digamos, de un país no de las potencias mundiales, como con otro entendimiento de las crisis económicas y demás, y entró con mucho poder. Y con, entonces en este plano de renegociación era esta idea de, bueno, el fondo cambió. Sí. ¿Qué pasó Como ahora? The Taliban has changed. ¿A dónde Ponele. viene Cristalina Georgieva? Ay, no me acuerdo Ucrania, nunca el como nombre medio- del país. Es un
No lo quiero, no me quiero equivocar. No importa, pero digo, No, o sea, no viene es rusa, de. no es ok, rusa. ok, ok. Ese es Europa del Este. Bien, perfecto. Pero no sabemos qué Ok. país. Sí, googleenlo. Búlgara. Búlgara. Es búlgara. ¿Bulgaria? Y se dice Bulgaria. Cristalina Ivanova Georgieva es una política y economista búlgara. Tremendo nombre. Es directora Búlgara. gerenta del Fondo Monetario Internacional desde 2019. Perdón, Cande, te interrumpí. No, aportaron data. Muy relevante. Fue Google. Bueno, el punto es que ella entró justamente con todos estos aires de cambio y últimamente viene siendo muy investigada por su rol dentro del Banco Mundial y presuntas irregularidades que hizo en relación a tocar algunos números de China. Entonces tiene menos poder que cuando entró. Yo decía, esto con el fondo es una disputa geopolítica, ¿no? Sí. Entonces pensemos, teníamos una persona que estaba un poco más cercana a intereses que no sean de las principales potencias. Esa persona perdió mucho poder. ¿Quién tomó más poder ante la caída del poder de Cristalina? David Lipton. David Lipton es quien cerró el acuerdo con Mauricio Macri. Qué Y mal aquí- suena, David Lipton. Pensé que era el del ¿Suena té. mal? Y seguro ¿Suena te un caga. villano? Suena de- al malo de la Mal. peli. Te caga. Alex Es un Luthor, villano. David Lipton. Ah. Me gustaría que pongamos una imagen de David Lipton. Hoy. ¿Es Porque pelado? se ve ¿Pelado? bien. Pelo. Se lo ve bien, es buena da onda. mucho a villano para mí Ah. también. Los villanos son pelados. A Bueno, verlo. no sé si lo vamos a conseguir. David Lipton. Buscate Sí, un Lipton. seguro lo conseguimos, obvio que Bueno, pero es quien negoció justamente el programa que tuvimos con Mauricio Macri. Y recordemos que el gobierno viene diciendo esto, que es un acuerdo político. Digamos, no es una... Mírenlo. Oh, te caga de arriba de un Bueno, puente, listo, este. claro. Claro. Dios deja- ¿No santo. es súper yankee además? No sé por qué lo veo y lo veo Yo súper tengo un yankee. tema con las personas que tienen como los dos ojos bastante pegados, ¿viste? Y ojos claros y que decís, este No me te da caga, confianza. este me caga, sí, este me caga. Hay algo que no sé por Tiene qué los no dos da ojos claros, Este- tiene los este- ojos muy pegados entre sí y celestes y dices, este me caga. Este me sonríe y me caga. ¿Eh? Este me sonríe Este y me me cagó, caga. ya me Pero cagó. es un Sí. tipazo, ¿eh? No sé, Cande. Yo tengo menos guita en la tengo el cuenta. gusto No de lo conocerlo conocemos personalmente, pero sí viene de la tradición del fondo mucho más ortodoxa. Ajá. O sea, para ellos, para él, lo que hay que hacer es liberar el mercado de cambios. Si eso te genera inflación, jodete, el mercado Claro. se adapta, el mercado se autorregula. Bueno, que en realidad al fondo le vendría muy bien. O sea, si él juega para un equipo, eso es lo que no termino de entender y vuelvo a interrumpir con lo mismo, pero hasta el día que lo entienda. El fondo no juega para los países que ayuda. Juega para sí mismo. ¿Juega para sí mismo o no? Sí. ¿Estamos claros en eso? Sí. Bueno, listo. Ya está, se terminó mi duda. Jugar para sí mismo Porque para es él sí, conseguir entonces, dólares. claro, lo mejor es cortar el gasto público, todo es ajustar por todos lados, Para liberar el recuperar mercado esa plata. cambiario, que los argentinos vuelvan a fumar un montón de guita, que no tengamos un dólar y que volvamos a pedir 100.000 Claro, pero millones. lo que dicen los Así siempre países que volvemos. están endeudados es eso ni siquiera te ayuda a vos mismo, porque si yo entro en crisis, y es lo que Argentina demostró en 2001, No te puedo si pagar. yo entro en crisis y esa crisis se va profundizando cada vez más, cada vez más, cada vez más, no te voy a poder pagar a vos tampoco. Entonces tampoco te va a servir, porque no te voy a poder dar los dólares que te debo, Claro. porque me voy a entrar en una espiralización de crisis. Entonces también hay como ciertos problemas que son más concretos ahora en el siglo XXI, donde decís, bueno, ya no funcionan esos. Y yo ahí quiero hacer una recomendación muy linda, cultural. No, que es un documental que hizo Ale Berkovich que se llama El Fondo y que explica esto de los casos que decíamos y compara Grecia con Portugal. Entonces está buena como para entender un poco más de la historia del fondo y de qué es lo que estamos renegociando hoy en día. Un zurdito, vale, Berco. Bárbaro. Cerdito empobrecedor. Cande, gracias. queremos. Nos da mucha bronca. Para, ¿te puedo mostrar lo de Martín Tetaz? Ah. Sí, por favor. Y no sé, ¿tenemos mucho más hoy? ¿Nos están quedando muchos contenidos afuera La o algo? última media hora No, es tema de y Martín tanda. Tetas. Solo tema tanda, entonces sigamos charlando con Cande. ¿O no? ¿Eh? No, pregunto Tampoco porque vamos a charlar por por si... Tampoco vamos a Luqui- charlar por Luqui tanda. está No, aburrido. si quedan dudas, si Luqui está queda aburrido. data por aportar y realmente no quiere tenemos hablar más más. contenido, no hay ningún problema, ¿o no? Creo que Cande no quiere A hablar ver, más. No, o yo Cande se me- quiere ir. Que Macri utilizó al Banco Central. O sea, vos, por supuesto. Es que así son los datos de la realidad, no es lo que digo. Puso el presidente, puso el tres presidente del Banco Central. Utilizó al Banco Central para 750.000 millones de pesos emitió Macri. Pero me puedo llevar esa cita, o sea, que vos decís que como digamos el jefe de tu espacio utilizó Te el pide Banco la Central cita. para ajustar al pueblo. Eso Que es te diste no es amarilla. el jefe de mi espacio. Yo soy radical, yo me sumo a... Esta es otra confusión de quién. Bueno, el Frente Electoral, Martín. Le tuve que Frente aclarar, Electoral, ¿sabes? Pero no es el jefe del Frente Electoral, tampoco. Pero dice que emitió 750.000 millones de pesos. No, lo que está diciendo es que permitió que el Banco Central... Hay un... Recordemos 2018, parece que fue hace 1000 años, pero no fue hace tanto. Hace 3 años. Sí. 3. Sí, no es tanto, digo, Nada. parece que fue hace 5 crisis atrás.
El gobierno pasado de 2006-2007 es el país que más, Argentina es el país que más endeuda dentro de todos los emergentes. Sí. Ese modelo llega a un límite, digamos. En un momento los inversores dicen, che, Argentina no sé si va a poder pagar todo esto que está tomando de deuda. Sí. En ese contexto, llega el Fondo Monetario a decir, bueno, vamos a respaldar a Argentina para que tenga los dólares suficientes para poder hacerse cargo de la deuda que tenía. Para eso es el fondo, para darte los dólares, decir, che, yo sí voy a poder hacerme cargo de esa deuda. Entonces, la idea ¿cuál es? Que te sigan prestando deuda, entonces vos roloviás, ¿no? Seguís refinanciándote en el endeudamiento. Eso no sucede, o sea, 2018 genera como medio un estallido que vuelve al Fondo Monetario a la Argentina y se hace un primer programa. Ese primer programa, en agosto de ese año ya medio que está todo explotado de nuevo, hay nuevas corridas cambiarias y demás, y se usan mucho de los dólares que habían entrado para mantener el dólar en cierto nivel. Quieto. Claro, el dólar como decir, bueno, lo mantenemos acá. ¿Qué pasa? Bueno, si vos mantenés eso con reservas, en realidad lo que estás haciendo es subsidiando a las personas que están comprando el dólar a ese precio. Porque lo compras más barato de lo que sale de verdad. Y porque en un mes lo vas a terminar devaluando, porque en realidad no tenés tantos dólares. Ok. Entonces ahí se hace Y ahí hay personas que saben de eso y que se aprovechan de eso además. Y está, digo, una persona que para mí, yo estoy re en contra de judicializar políticas económicas, pero que por lo menos debería de ser investigada, es Caputo. O sea, Caputo tuvo un rol en el Banco Central, donde se enriqueció un montón, donde estuvo un mes y después lo sacaron porque ante el segundo acuerdo con el fondo fue como, che, mirá, no te voy a financiar que vos saques la guita más barata nada más. O sea, que vos saques dólares de forma más barata. Entonces ahí viene Sanderis y viene como un cambio en el plano económico monetario. Bien. Pero bueno, lo que está diciendo Martín Tetaz es haciendo un juicio sobre eso que sucedió, que está bien, porque además él es radical, entonces se quiere separar un poco de la experiencia del PRO. Claro. Dentro de Cambiemos. Sí. Y el periodista diciéndole, bueno, pero es tu frente electoral. Sí, pero tenías otros frentes electorales para meterte o no, si no te gustaban esas políticas. Bueno, pero los frentes son eso. Los frentes son eso, sí, una mezcolanza. Una mezcolanza a veces. Cande, gracias. A ustedes. Gracias. @candelaria.voto. ¿Seguís haciendo el rescate? ¿Cande al rescate? Sí. Sí, los hago. A veces un poco cansada, pero los hago. Te da pajilla, ¿no? No, cansadita, fin de año. Él mató a un policía motorizado. El tesoro.